universidades más grandes que están aquí. Y empecé a trabajar para otras personas, lo cual alguien me recomendó y resultó ser un muy buen consejo. Si empiezas tú solo desde un principio, bien se puede, pero te va a llevar algo más de tiempo. Entonces tomé ese consejo, me sirvió mucho, y estos primeros años que yo había pensado que iban a ser, bueno, en 2 años agarro experiencia y luego ya pongo mi oficina y ya empiezo yo solo. Siempre tuve al menos ese pensamiento. Pero la realidad es que me llevó un poquito más de tiempo. Ya empecé a trabajar en mi oficina en el año 2001 y en ese año también empecé a dar clases aquí porque empezó la universidad. Yo estoy dando clases desde que empezó. En el año 2005 fundé una empresa con otros socios que se llama Forsan. Todavía sigue. En el año 2008 estuve al frente del Colegio de Arquitectos de Tamaulipas Centro. Y en el año 2018 entré a trabajar otra vez como empleado, lo cual pasó mucho tiempo y fue una buena experiencia ahí en Transpaís, solo que nada más duré ni 1 año, creo yo. Y ahora en el año 2023, a finales de este año, estoy otra vez asociándome con los arquitectos. Uno es maestro también aquí con David Berasaluce y con el arquitecto Simón D'Agostino. Y estamos haciendo este despacho que ahorita se llama Colectivo Arquitecto. Y en este año, eso fue a finales del año pasado, y en este año arrancamos un proyecto nuevo que es de la revista Arquipulse, que creo que hubo la oportunidad de presentar aquí también. Entonces, ese es el tema, proyectos sin construir. Frank Lloyd Wright ideó este edificio hace muchísimo tiempo, que es un rascacielos de 1 milla de alto. También una ciudad utópica. Tenemos también esta otra obra que es el de la atracción de Antonio Gaudí, que era también un edificio muy alto. Tenemos no tan conocido, pero a mí me gusta mucho su obra, que es bastante utópica, que es lo que estamos comentando, que no se llegó a realizar prácticamente nada de lo que planearon, que es Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler. Y entonces tenía todo ese contexto de cuando ganaron la guerra iban a hacer cosas impresionantemente grandes e importantes. Tenemos estas otras ideas, como el arquitecto Boulez. Esta es una escultura que también pretendía ser gigantesca, a escala como de la Estatua de la Libertad en Rusia, de Vladimir Tatlin. Inclusive mismo el Garrot tenía algunos planes para hacer un rascacielos. Edificios muy grandes. Entonces voy a empezar a presentarles lo que son nuestros proyectos. Y siempre digo nuestros porque rara vez los proyectos los haces tú solo en tu computadora. Casi siempre tienes un equipo, tienes gente que te apoya, son en conjunto, etc. Este edificio que conceptualicé en el año de 1995, cuando era estudiante, como de penúltimo año todavía de arquitectura, seguía dando vueltas ahí en mi mente. Y, por ejemplo, esta perspectiva seguía dando vueltas, que esta perspectiva la hice en 1999. Y este es el bosquejo original, que pretendía ser una estación que agrupara todos los medios de transporte en una ciudad. Y la parte de Megatranspolis, que es el nombre, es porque la idea es que fuera como una especie de parásito en la ciudad, de una escala gigantesca, que podía ir inclusive creciendo de acuerdo con las necesidades de las ciudades. En este caso estaba yo viviendo en Monterrey, estaba en la escuela y me lo imaginaba precisamente en la ciudad de Monterrey, un edificio de esta escala,
donde no era algo que realmente fuera a suceder, pero había un tráfico bastante intenso, pero en su mayoría también era aéreo. Y aquí podemos ver un poco de qué se trata la escala del edificio, donde aquí, por ejemplo, es la idea más o menos del tren. Entonces, esto no se va a realizar, pero son ideas que de repente tienes de cómo puede crecer un edificio. En el año 2005 tenía este bosquejo que me gusta mucho porque ilustra de alguna manera bastante clara algo que es difícil de entender en planos. A veces los planos, las plantas arquitectónicas no nos permiten entender un proyecto, por eso tenemos que hacer varias proyecciones, no nada más las plantas, para poder mostrar algunas ideas. Entonces aquí era una casa de 3 niveles, donde en la azotea estaba la alberca. Entonces, esta casa no se realizó un proyecto totalmente diferente. Aquí había medio nivel enterrado, que era el área de las recámaras, que sí tenía ventanas. Entonces era nada más enterrado la mitad para contar con los beneficios de estar cubierto por la tierra, pero tenía unas ventanas altas. Y la alberca en la azotea, esto cambió un poquito, eran los inicios de SketchUp, eran los inicios, apenas estaba empezando hace muchos años, y luego de probarlo ya no me gustó nada. Y ahorita que estoy dando clases ya veo que SketchUp va a avanzar bastante. Entonces a lo mejor entramos a ver en este programa, aunque no parece tener mucha ventaja sobre otros que ya utilizamos. Entonces este era un render sobre el terreno, era de prueba y como se descartó la opción, pues ahí se quedó nada más la prueba y ya no. En el año 2002 nos hicieron un encargo y bueno, en el año 2002 estaba empezando apenas como independiente y nos hicieron un encargo de un túnel comercial, algo súper sencillo, pero me emocionaba mucho la idea y yo todavía traía mucha intención de hacer algo que pareciera ser de constructivista, por lo que había estado a finales del siglo pasado, con todo el empuje que traía Zaha Hadid sobre todo. Entonces era una idea que me interesaba mucho y me encargaron un túnel comercial que me dejaron así como que proponer de inicio. Estas son las plantas originales que hice en ese año, en el 2002, y el esquema del funcionamiento que aprovechaba para hacer unas figuras que estaban como deconstruidas y que tenían mucho dinamismo. Ese, por ejemplo, ese logotipo es el que tenía en ese tiempo, ha ido evolucionando. Y bueno, ahorita me di la tarea de hacer un poco el volumen para que se pudiera entender cómo es la geometría, cómo era la geometría en esta vista aérea de este proyecto. Y se supone que era azul, se veía muy morado, pero bueno, esos son los tonos del azul. Y entonces la entrada se ponía con ese color azul, o podría ser algo verde, y de alguna manera las formas te invitaban a entrar, a hacer tus compras, y la salida en rojo para que no te fueras a meter por ese lado. Y aquí es el lugar donde iba a estar esto. Sin embargo, aunque le había gustado mucho de inicio al cliente la idea, le lo enseñé, me gustó, dijo, está bien padre, vamos a hacerlo. Después se le enseñó a su esposa dijo, no, ¿qué es eso? Está horrible. Entonces dijo, quiero una casa con sus techos inclinados, su tejita y las ventanas de ancho. Y eso fue lo que se terminó haciendo ahí en ese lugar. Nunca se hizo el túnel comercial, pero se hizo esa mini construcción
Y entonces la idea era esa, que si tienes como que te absorbía y te expulsaba por el otro lado. Tenía esa parte conceptual y del otro lado así como en rojo para que no fuera. Aquí después tenemos, le falta la otra fecha, y falta una diapositiva, yo sé qué es. Bueno, en el año 2009, durante la maestría de la Ernesto, uno de los proyectos escolares de ese tiempo fue una estación de tren. Y después, muchos años después, el año pasado, 2023, de por casualidad, haciendo otra propuesta que nos pidieron, resultó que era ahí está mi hijo, para que vean cuánto tiempo tiene, es el que me acompañó a la revista, y ese primer proyecto lo hice cuando él estaba así chiquito, y son las fotos que ya hace 20 años. Sí, así de rápido, hace tiempo. Todos los grandes nos damos a eso. Y entonces este fue el análisis que hicimos para una clase con una maqueta de papel y que eran unos puentes. Está la zona de la estación de tren, que es esta zona. Y aquí en la parte de atrás estábamos tratando de aprovechar una plaza que estuviera hicimos esta pequeña maqueta y luego casualmente en el año 2023 me vuelven a cargar esto y lo empiezo a hacer sin darme cuenta de que era el mismo lugar que había realizado. Un poco extraño decir, sí, me acuerdo muchas veces para este lugar. Esto ya en algún momento se había analizado. Pasaron tantos años que no me acordaba. Y entonces en el año 2023 empiezo a hacer, ahora sí, porque se suponía, y eso yo creo que no va a pasar, no estoy seguro, que con todo el asunto de Tren Maya se iba a hacer algo similar que llegar hasta el norte. Entonces dijeron, entonces va a pasar el tren aquí, va a ser otra vez de pasajeros y pues se va a necesitar una estación. Entonces proponemos una estación en el área de enfrente, que sea nueva, anterior, aquí está el contraste, entonces por un puente, ya realmente como me lo encargaron, y luego ya no me pelaron. Así que, sí, oye, ya tengo eso. Sí, luego lo vemos. Sí, eso quiere decir que ya no me interesa. Y entonces, mi imaginación empezó a producir ideas, y obviamente por algunos casos análogos. Entonces, empecé a crear una estructura muchísimo más grande que pudiera tener la misma función y abrazar un poquito la estación existente y agregar la estación nueva. Entonces, la verdad es que me gustó mucho cómo se veía esto, pero después, cuando regresó un poquito la posibilidad de que fuera a ser un hecho este proyecto, es hora de que te regreses a hacer algo tan grande, porque no te van a probar nada. Sí les gustó ver las personas que vieron esto. Dijeron que estaba muy padre, pero pues creo que no tienen realmente idea de los presupuestos que mata mucho ruido. Entonces, si sucedió, regresamos otra vez a la idea anterior, de una manera bastante más sencilla, y ya empezamos a hacer fuera el análisis de esta presentación. ¿Sabes qué? Siempre se va a hacer. Y ya sé que hoy es viernes y el lunes lo vas a presentar para que se pueda empezar a gestionar. ¿No? ¿A todo dar? Entonces, pues no dormí todo el fin de semana, para eso sirven las repetinas, como ese entrenamiento para estos casos de la vida real, donde te encargan un proyecto así de que sí, pero viene alguien el lunes y lo necesitamos para el lunes. Y tienes el fin de semana, los días. A veces dame 3
3 días o dar clase. Pero bueno, se supone que era una oportunidad real en una de esas visitas de presidente de México. Y esta es el área como está ahorita. Entonces pretendíamos que realmente se pudiera restaurar. Todo esto es a un nivel bastante conceptual, es nada más una idea, con un objetivo de esta idea general. Bueno, entonces ya vamos a hacerlo en serio, pero ya contratado, ¿no? Nada más así de que, a ver, tú hazlo y si me gusta, a lo mejor te lo pago. Eso pasa mucho. Entonces le echamos un poquito más de ganas, pero a nivel conceptual. También hicimos una pequeñísima animación, nada más para que se entendiera si no era claro ahí toda la representación. Y me volvieron a decir, no, sabes qué, sí, no, ya luego platicamos. Pues por eso se les enseña, no porque se vaya a hacer. Les voy a platicar de este otro ejercicio. Esto no era para que se realizara, era un modelo de legado, de cómo crear las formas para convertirlas en arquitectura. Es en el año 2008, entonces probablemente fue también la maestría. Sí, fue en ese año, sí, ¿verdad? Y se me hace que era un ejercicio escolar. Pero entonces, como soy súper fan de las películas de ciencia ficción, todas estas ideas siempre se me vienen a la mente para poder diseñar algo que pueda llegar a ser interesante. Entonces, así es el proceso que en alguna de las clases que les he dado, es como se puede empezar a modelar una arquitectura que sea un poco diferente. Tienes una forma muy básica y ahí siguiendo las flechas se va transformando en lo que puede llegar a ser algo de arquitectura. Entonces tenemos un modelo de este tipo y que al final, dándole un poco de escala, se puede transformar en un edificio. Y casi siempre por estos tipos de edificios no creo que se puedan realmente construir actualmente, porque no haya edificios construidos actualmente, y poco al ejemplo y en los interiores también iban a ser así como unos puentes donde había mucha información, pantallas, etcétera, con las mismas formas que están en el exterior. Y después, cuando empezó la inteligencia artificial, le dije, a ver, inteligencia artificial, hazme una cabecitos, hazme una propuesta de qué puede ser esa cosa que estaba diseñando, y pues, realmente creo que nada más puso un tren. O sea, eso fue todo. No hizo mucha diferencia. En el año 2004 empezamos a hacer un proyecto que iba a ser una nueva biblioteca para la UAT. Con el ingeniero Javier Perales, que encargó la parte arquitectónica en ese tiempo, empezamos a desarrollarla. Yo llegué nada más hasta este nivel. Y en ese año nació mi hijo, y luego entró a la guardería súper chiquito, y luego me lo sacaron de la guardería porque tenía reflujo. Entonces, yo dejé de trabajar durante el día. Y empecé a trabajar nada más como mediodía y en la noche. Y ya no pude continuar con este proyecto, que me gustaba mucho porque era muy emocionante para mí hacer un edificio que no hay mucho sentido de Victoria, de varios niveles, que originalmente tenía 7. Y se había propuesto esta múltiple en el lobby. Una especie de animación también de ese año, que eran bastante sencillas, pero te daban una idea más o menos. Miren, la gente es plana, todavía no
y ahí se perdió una persona y por eso hay un plano largo. Pero bueno, nos da una idea de la dimensión del lobby, sobre todo, que a mí me emocionaba mucho que se pudiera hacer. Y al final de cuentas, este edificio cambió mucho, yo ya estoy involucrado, y es este edificio. Cambió totalmente la función, cambió inclusive la ubicación, porque era ahí mismo en el campus, pero no en el lugar. Aquí lo de la altura múltiple era en esta parte, realmente no se hizo, y otra idea que teníamos de dobles fachadas para el soleamiento, pues al final de cuentas no se entendió, no hay desarrollo del proyecto y pues así quedó. El año pasado hicimos una propuesta aquí en el Río San Marcos para los rotarios. Primero, aquí estaba con un par de personas más participando, con James Wright y con el arquitecto Roberto González, y nos encargaron este proyecto que la verdad se me hacía muy interesante, porque era rehabilitar una parte que nosotros íbamos a decidir del Río San Marcos y poder tener algunas actividades ahí, porque ahorita hay algunas cosas que están bastante improvisadas, y pues al final de cuentas, algo que le podamos dar a la ciudad siempre va a ser bueno. Y entonces empezamos a hacer ciertas propuestas que contemplaban rehabilitar unas áreas, hacer una excavación para que el río fuera nada más como una parte, donde no hubiera tanta agua, y realizar unas actividades, sería como hacer un parque en esa área que ya tenemos en medio de la ciudad, y darle con otras actividades que hay cerca, prácticamente en el centro. Entonces hablábamos de un parador de gimnástico para hacer ejercicios, pero al final de cuentas no es lo mismo tener un parador así como en un parquecito con la reja que en un área verde o en un área que en algún momento puede pasar. Lo mismo con otro parador, pero que fuera artístico, y algunos culturales, aprovechando un poco esta vista hacia la naturaleza que tienen por estos puentes cartoneles, y básicamente nada más que rehabilitarlos. Y pues ese proyecto al final también se canceló, nos dijeron, no se puede, muchas gracias. O sea, sí, casi que no lo vamos a hacer. En el año pasado también me pidieron hacer una propuesta de un hospital regional para el estado de Tamaulipas. Hemos tenido mucha experiencia en proyectos de hospitales y entonces nos pidieron esta propuesta para ver si nos contratan. Y nos dijeron, estamos en una semana. Entonces tiene bastante complejidad si no has hecho hospitales, entender todas las relaciones funcionales que están entre un área y otra. Al final de cuentas lo hicimos, lo presentamos y no se hizo nada, ¿verdad? Dijeron, está muy bonito, pero ya no va a ser bien, gracias. Todas estas, y estas son muchachas, todas estas opciones de trabajo son importantes revisarlas. O sea, no, espero que no se queden con la idea de que hay un chorro de cosas que no se hacen. Sí, pero de estas que no se hacen van surgiendo siempre otras que se van a hacer. Entonces, no se hizo esta del Hospital de San Fernando, pero gracias a eso empezamos a estar ahí adentro de los que, mira, pues sí hacen propuestas. Y ahorita estamos terminando el reto de la 40. Entonces, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero a final de cuentas sirve. Y además sigues practicando, por ejemplo, lo de
En el año 2015, en Saltillo, Coahuila, nos pidieron una propuesta de oficinas en un área bastante privilegiada, donde está como un nuevo centro de la ciudad, donde está Galería Saltillo y donde están edificios muy importantes y están creciendo. Y entonces un bufete de abogados bastante grande e importante nos pidió hacer hicimos esta primera propuesta basándonos en las necesidades de espacios que tenían, pero no les gustó nada. Dijo, no me gusta nada, está bien feo tu edificio. Parece como pastelito así con las terrazas. Parece como un pastelito de quinceañera. Así me dijeron en su programa. Y entonces eso para mí fue muy gracioso. La verdad no debemos de ofendernos por ese tipo de cosas. Yo pensaba que porque el clima ya es bastante benéfico, realmente puedes salir a cruzar las terrazas, ¿no? Como aquí que si sales en la tardecita y te estás achicharrando, pero allá en Saltillo sí se puede. Entonces, oye, qué agradable que de repente digas, a ver, voy a tomar un break o lo que sea, y puedo salir en una terraza, pero en todos los días. Pues al final me dijeron, no sabes que no me gusta. Está muy feo. Dije, bueno, ¿qué? Vamos a hacer otra propuesta. Y entonces empezamos a hacer algo más compacto. Además, después de hacer esta propuesta, empezamos a ver un poquito de la cuestión de costos, de decir, oye, porque me decían que querían un edificio, no lo quieren más alto. O sea, quieren un edificio que sea más alto. Y yo, pues, qué padre, porque a mí también me gusta, pero el asunto es que lo vamos a tener que compactar un poquito más y dejar algunas áreas sin ocupar, que vamos a hablar de funciones, porque pues no alcanza el presupuesto. Básicamente era eso. Entonces tenemos unos metros cuadrados máximos, que son a los que podemos llegar con presupuesto estimado. Y bueno, esto era con 5 niveles, que a mí me gustaba, pero después decidieron que el presupuesto era menos y ya no sé. O sea, su presupuesto alcanzaba como para 2 pisos. Entonces esto también implicaba un estacionamiento como de 3 niveles o 4 subterráneos, pero nada más, para los metros cuadrados. O sea, ya no estábamos en el presupuesto que ellos pensaban que al final iba a ser un espacio. Este proyecto me dio mucha tristeza que se cancelara y van a ver ustedes esta recurrencia en algunas formas como suaves que yo estaba intentando durante muchos años. No sé. En el año 2002 me pidieron nada más, así les va a pasar probablemente. Bueno, y dice que tú haces renders. Yo, sí, claro, sí. Oye, pues hazme un render de las oficinas de Hangar para Guadalajara. Yo, sí, qué padre. Tiene los planos. No, nomás tengo la planta. O sea, quieres que diseñe la fachada y que además haga los renders. Pero que te lo cobres solo como los renders. Sí, eso pasa muy seguido. Entonces, pues en ese tiempo que iba empezando, porque es 2002, iba empezando con oficina, y dije, claro que sí. ¿Tienes algo que quieras en especial? No, tú diseñas. Bueno. Y entonces empecé, es un render bastante conceptual, porque está transparente. Y los ángulos de la cámara están muy exagerados, que ahorita se volvió a poner de moda. Y entonces, como algo que para mí que es exagerar el lente de la cámara, que se ve así como muy anguloso, de repente resulta que otra vez es la novedad. Y entonces, habíamos planeado con la planta que nos había proporcionado hacer algo bastante dinámico, porque, bueno, pues se trata de alar, se trata de aviones, se trata de velocidad, de dinamismo, y la propuesta me había gustado a mí en personal muchísimo. Estaba esperando que verla construida. La presento. Esos son los interiores, que también dices, oye, pues sí, se ve pinta y se ve así como medio futurista el asunto. Me agradaba mucho
cómo iba a funcionar esto. Hice una pequeña animación que en ese tiempo tardaba mucho y se ve así como los brinquitos porque tuve que bajar los cuadros por segundo para que se pudiera hacer la animación en el tiempo de que, oye, pero es para pasar mañana, ¿verdad? Ok, sí la hacemos, entonces en vez de, no me acuerdo si lo normal es como 60, le puse como 25, por eso se ve así la animación. Pero bueno, me gustaba mucho la idea y cuando se le enseñó el que me encargó dijo, ah, no está bien. No, eso no le va a gustar al gobernador. Pero pues, sería bueno que le preguntaras, ¿no? No, no le va a gustar. Te voy a decir cómo le hagas, ¿no? Y entonces, este es el proyecto que se autorizó. Bueno, ahí se ve, o sea, si es la misma planta, tiene ese ángulo 45, se me hace muy creativo, o sea, realmente estaba muy bien resuelta la planta arquitectónica, pero luego dijeron, no, así como casita por sus colorcitos ahí coloniales. En serio, se deja. Y siguió de. Y tengo este otro que espero que sí se haga, pero ya tiene mucho. Es la capilla de la Bolsa de Historia. Ahora, lo que les quiero platicar de esto es, por ejemplo, ese bosquejo, ahorita van a ver que se parece mucho a lo que estamos proponiendo para aquí. Pero ese bosquejo no nació originalmente para la capilla de la Bolsa de Victoria. Ese bosquejo nació para otra capilla que alguien me encargó y que me había gustado mucho por alguna razón desconocida cómo había sido el bosquejo y cómo imaginaba yo la idea. Entonces llega esta otra propuesta y no me acuerdo ni cómo llegó, es más, ni me la pidieron, ¿verdad? Fue una propuesta que yo dije, como que no hay capilla, hace falta. Entonces yo tenía esto en mi sketchbook, en algún sketchbook, que me habían encargado y dije, me gustaría hacerla porque me gustó el bosquejo. Y entonces me di a la tarea de hacer la propuesta. Y la verdad, creo que se ve muy bien ahí, inclusive ahí en ese lugar. A veces también una parte que nos olvidamos los arquitectos y también los estudiantes, muchachos, es, tienen ideas muy buenas, pero todo está en su mente. Hay que explicarlo. Entonces se nos olvida de que, sí, yo tomé en cuenta este detalle para hacer esto, este detalle para hacer otro, y nada más lo presentan como que, miren, aquí está mi proyecto. Pues sí, pero yo no tengo meses trabajando en él y no sé todo lo que tuviste que resolver en tu cabeza. Entonces, por eso es importante explicar todo y todavía mejor ponerlo por escrito. Por ejemplo, después me puse a reflexionar eso, que es lo que digo yo en clase y no lo estaba haciendo, y dije, ¿qué digo? Si todo esto tiene alguna razón de ser. Esto ya sobre una impresión de cómo estaba, y ya después obviamente ya le pasé en limpio. Y entonces las formas, la ubicación, la simetría, el número de vértices, esto tiene un significado asociado, por supuesto, a la función y que pretende evocar lo que una capilla debería de evocar. Y como ha habido mucho tiempo y todavía no pasa nada, entonces le sigo poniendo de vez en cuando. Y por ejemplo, pues ahora puse las ventanas vitrales que me gustan mucho y que la orientación va bien para que los niños puedan funcionar. Y también después dije, pues necesitamos una de noche, y entonces me quedé después de clase en alguna ocasión con mi telefonito, por eso las fotos ahorita borrosas porque el teléfono me sigue esperando hasta que oscureciera para tomar la foto en el momento que no esté 100% oscuro y poder hacer. Y así es como me imagino yo que se puede ver el futuro. Y el techo.
es para arriba. Este es otro proyecto que traemos que también ahí lo veo muy improbable, pero no dejamos de hacer la lucha, la verdad. Porque pues es este año. Y viendo las necesidades de los lugares a donde vas, pueden surgir proyectos. Y este es uno de ellos. En el planetario, mi hijo menor va a clases de tenis. Y todas las tardes yo lo estaba llevando, ahorita ya empecé otro trabajo y ya no sigue, pero las actividades se desarrollan en la parte del centro y esta calle que está alrededor sirve para que entrenen ciclismo. Todo está muy bien, sin embargo, muchas actividades deportivas están en medio y hay que estar cuidándose de que no vengan los ciclistas y te atropellen. No hay ningún problema si es en la tarde con esta luz que les estoy enseñando, pero cuando empieza a oscurecer y la luz no es tan buena, empieza a ser un poco más complicado. Ahora, para los ciclistas, ellos están haciendo su deporte, tampoco es culpa de los que vamos cruzando la calle, pero debería haber alguna pasada que tenga ese riesgo, porque si sabemos que alguien está entrenando ciclismo, sabemos que no puede frenar en 5 metros. Entonces, aquí están unas actividades, de hecho están ahorita, no sé si está terminada otra vez la alberca, ya quedó. Entonces, va a haber todavía más actividades, está el fútbol, está el tenis, etcétera, y todo está en medio de este circuito de donde se hace el ciclismo. Entonces, ahí tampoco nadie me lo pidió, vi una necesidad y pusimos a desarrollar algo, esto lo hice con mi hijo Javier. Nos pusimos a desarrollar primero, ese mes por unos puentes. Es así de fácil, son puentes peatonales, lo cual pues, no es tan costoso, como un puente de. Entonces eso puede evitar que haya pocos accidentes, la verdad, pero sí es bastante incómodo estar cruzando en la noche y luego estar fijándote si no vienen cosas carreteras de ciclismo y te puedan atropellar. Y entonces empezamos a ver lo mismo que les enseñamos en las clases de diseño, casos análogos. Los casos análogos, por ejemplo, en este caso, es el puente peatonal Trump en Alemania y es un caso muy interesante. Si les da curiosidad, investiguenlo porque está súper interesante. Es una fábrica de acero que de repente necesitaba más estacionamiento y resulta que el terreno que tenía para estacionamiento está del otro lado de esta. Entonces necesitaron un puente peatonal para cruzar. Un ingeniero calculista diseña este puente y los huecos que tiene y el dibujo que tiene no es un dibujo al azar, es un dibujo basado en los esfuerzos de las cargas del mismo puente. Básicamente, conforme las empresas a las que se dedica la empresa, hacen los huecos de las partes que no iban a tener realmente una función estructural. Y así queda este puente, lo fabrican totalmente aparte. Es tan ligero que lo cargan con una grúa y lo montan. Ese es uno de los casos. También vimos este puente en Chile, que es fabricado de madera y que también al final lo fabrican en un taller, lo cargan y lo montan. Entonces son puentes que no cuestan lo mismo que ser un puente de concreto, que son bastante caros y que cumplen perfectamente su función. Y vimos este otro ejercicio que hicieron en Monterrey en el CEDIF, un puente de un sistema que se llama de fricción activa, donde hicieron este experimento. También un puente que no necesita una estructura muy compleja. Y entonces pensamos nosotros también en un puente parecido de lámina doblada
que los mismos dobleces de la lámina pudieran hacer toda la función de la carga, una especie de origami. Antes de yo proponer esto es algo que siempre hacemos en los renders, ponemos esos cilindros donde están marcadas las alturas para poder hacer el fotomontaje de las personas y que queden a la escala correcta. Es como un tip para su rendering. ¿Ven? Entonces es la escala correcta de las personas. Entonces ahí ya lo pusimos en uno de los lugares. Y antes de hacer la propuesta pública, porque ya fui a varios lugares a decir que podemos hacer este puente, primero tuve que hablar con el que lo va a calcular, que en este caso es María Zárate, alias Tito, que también da clase aquí, y es un gran amigo, y él hace todos los cálculos de lo que yo proyecto. Y no me dice lo que dicen otros calculistas de, estás loco, no, eso está muy difícil. Y me dice, sí está difícil, ok, está bueno, vamos a hacer. Y después de hablar con el calculista, oye, tú puedes calcular esto, pero no es no estoy hablando de consultas complicadas, técnicas. Yo lo dejo a él hacer su chamba. Yo solamente voy y le digo, oye, se me ocurrió esta loquera. ¿Lo puedes calcular? Nada más así, no me meto en más técnicos. ¿Qué pensaste? Pensé que es de lámina doblada, tipo origami, y que eso mismo puede hacer que la lámina metálica tenga más soporte. Platicamos unos meses, sí se acabó. Ese es el primer paso. El segundo paso es ir con alguien que lo pueda construir. Entonces decirle, oye, te presento este puente. Y es un ingeniero, se llama Marco Moreno, que tiene un taller donde fabrican estructuras. Y me dice, arquitecto, está muy bonito, ¿por qué no haces un puente normal? Pues porque se ve bien. Y además pretendo que este puente cueste la mitad de lo que para ti es un puente normal. Y ahí es donde empieza a ser también atractivo. Si esto no necesita una estructura extra y con la pura lámina, con los dobleces se sostiene, entonces va a bajar mucho el costo y te va a decir, puedes tener un puente tradicional aquí que va a costar $1,000,000 o puedes tener este puente que se ve mejor y te va a costar la mitad. Y ahí es donde ya empieza a ser bastante atractiva la idea. Entonces el ingeniero, somos buenos amigos, ya me conoce, y me dice, nomás las cosas que se te ocurren. Yo, oye, no, lo único que quiero preguntarte es si lo puedes construir. Oye, pero es que está difícil eso, ¿cómo se va a calcular? No te preocupes por el cálculo, pues ya lo tengo resuelto. Y además yo te voy a dar los planos, yo nada más quiero saber si lo puedes fabricar. Yo te voy a dar algo que ya es construible, que ya soporta el peso que tiene que soportar. Y nada más mi pregunta contigo es si tú lo puedes fabricar. Él tiene, por ejemplo, unos equipos de corte láser enormes para cortar láminas grandes. Entonces me dice, nosotros podemos fabricar lo que sea, arquitecto. No sé si lo puedes fabricar. Perfecto. Y una vez que ya se consultó estas dos cosas, entonces ya voy a proponer. Entonces ya les voy a proponer en 2 o 3 lugares que tampoco me pelaron, pero ya abrimos otra puerta que a lo mejor sí se hace. Pero por lo pronto es uno de los proyectos que tenemos y que espero que se haga. Me gusta mucho la idea, me gustaría mucho ver eso, me gustaría mucho ver un par de puentes ahí en el planetario con una geometría así. Y obviamente tiene un color que además tiene su cuestión política. Por eso ese color. Además que es bastante vistoso. Y eso es todo, muchachos. Ahí estoy en el asunto de redes sociales. Ese código QR es de un micrositio que hacemos porque vamos a poner algunas cosas ahí de la conferencia, etc. Y el único asunto que me queda por comentarles es que realmente espero que con estas experiencias
claro de cómo es el ejercicio. Siempre hay proyectos que van y vuelven, no pierdan la paciencia, pero sobre todo nunca dejen de hacer propuestas, nunca dejen de atreverse a hacer algo nada más porque el ánimo baja. Siempre atrévanse, siempre sigan de verdad lo que ustedes creen que puede funcionar y alguien les va a decir cosas. Eso sí pasa, solo es de seguir insistiendo. Muchísimas gracias y voy a hacer un anuncio aprovechando. Se me había dicho que voy a hacer un anuncio porque ya está listo el sitio, ya tenemos todos los proyectos. La revista ya está hecha en línea, ya lo pueden ver, la pueden descargar, la versión descargable que es un PDF está mejor que la versión en línea, que son las páginas que deben de estar como si se imprimiera. Y lo que les quiero decir también es que mándenos sus proyectos, mándenlos, es importante que los proyectos de ustedes, de estudiantes, también estén en la revista. No llegó ningún proyecto de estudiantes. Anímense, no tienen que estar perfectos, no tienen que ser su mejor proyecto, tienen que ser un proyecto y mostrarlos. Así es una cosa muy importante para hacerlo. Y esa es la página, cursos.online y muchísimas gracias.